Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro webinar del mes de octubre. Estamos muy contentos. Muy bien, pues vamos empezando para entrar en materia. Nos da muchísimo gusto en este webinar tener a la doctora Pelusa Orellana, que nos acompaña desde Chile. Y ella, bueno, tiene una trayectoria impresionante en todo el tema de lectura. Es doctora en temas de primera infancia, familia y literacidad por la Universidad de Carolina, y también tiene máster en liderazgo instruccional. También es licenciada en letras y bueno, ya con estos tres elementos nos damos idea de que su perfil tiene todo que ver con lo que hacemos en B-Readers, que es mejorar la comprensión lectora de todas y todos los estudiantes. Nos hace honor de participar en esta sesión con un tema del cual en B-Reader siempre estamos hablando, porque tiene que ver con un poco los fundamentos con los cuales sistematizamos el progreso de nuestros estudiantes, el progreso lector, que tiene que ver con los indicadores de PISA. Pero este tema parece que es inagotable. Siempre hablamos de las macrohabilidades, de cómo mejorarlas, por qué son importantes. Y en esta sesión, pues vamos a desmenuzar ese tema de PISA y estamos muy contentos porque Pelusa nos puede ampliar muchísimo estos referentes, sacarles todo el jugo. Nuestra sesión del día de hoy es PISA, una radiografía educativa global. Y me encanta ese título porque tal cual nos presenta más allá de las prácticas específicas de cada profesor, también nos dice mucho de cómo ha ido la política pública en cada uno de nuestros países, sobre todo eh, pues en Latinoamérica. En este caso también podríamos tocar temas de Estados Unidos, pero bueno, todas estas dudas, preguntas, incluso críticas que también es muy valioso hacer, pues es el motivo de esta sesión. Muchísimas gracias, Pelusa, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Irma. Bueno, buenas tardes a todas, a todos en los distintos países desde los cuales nos acompañan. Para mí es un agrado, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes esta tarde y poder hablar de PISA y las habilidades de lectura. Yo pensaba, en realidad, en 50 minutos, una hora es casi imposible agotar el tema de PISA, así que voy a hacer quizás algunas pinceladas para poder quizás iniciar una conversación o una discusión sobre el tema, pensando que el chat es una muy buena instancia para escuchar sus inquietudes, tratar de responder algunas de las preguntas que ustedes tengan. Así que por ese lado los invito también a plantearlas por ese medio. Yo puedo ver ahí las preguntas o las inquietudes e incluso las opiniones que puedan tener y estoy feliz de poder responderlas en la medida de lo posible. Entonces ya para ir partiendo con el tema, entrando ya en tierra derecha, podríamos decir, ¿no es cierto? El título de este webinar es Una radiografía educativa global, cómo la lectura contribuye al éxito académico de los estudiantes. Y de ahí lo que queremos hacer es la bajada a lo concreto, obviamente, que es qué nos dice PISA y para qué nos sirve. ¿Mm? Yo sé que, claro, puede haber distintas opiniones respecto a PISA y a veces PISA nos parece como algo tan lejano, ¿no? Primero porque, bueno, es una evaluación más bien muestral, no participan todos nuestros estudiantes, pero sí un número importante. Y los resultados llegan a veces más tarde, ¿no? Nos llegan a veces un año después, con unos informes gordos, grandes, que uno dice, ay, ¿cuándo voy a tener tiempo para leer todo esto? Pero de ahí, obviamente, en la prensa empiezan a aparecer algunos titulares, ¿no es cierto? Nuestro país mejoró, nuestro país bajó, en fin. De eso quisiera como hablar un poco, pero siempre proyectando la conversación a esta segunda pregunta que está en el título, ¿no? ¿Qué nos dice y para qué nos sirve? Porque al final del día eso es lo que nosotros queremos hacer. No queremos solamente aspirar a tener un puntaje alto, sino asegurarnos que todos nuestros estudiantes puedan alcanzar las habilidades de lectura que necesitan. Entonces, en esa línea, la propuesta aquí es conversar 5 pequeños temas, ¿no? El primero es pensar un poco, mirar qué significan los datos y análisis de PISA.
Como les decía yo, en general uno recibe o descarga estos informes que son sumamente amplios, cubren todos los países en los cuales la PISA se aplicó, los países que participaron, pero también hay unos pequeños informes por país. Entonces también ahí es interesante, uno puede obtener ahí un dato más concreto en relación al propio país. Yo tuve la suerte la semana pasada, además, de escuchar en vivo y en directo a Andrea Schleicher de la OCDE hablando y comentando un poco los últimos resultados PISA. No habló mucho de lectura porque el año pasado el foco estuvo en matemáticas, pero, perdón, el año 2022. Pero igual fue muy interesante porque hizo unas conversaciones, dejó unos comentarios muy interesantes para darle vuelta, ¿no? Y para reflexionar. Después quisiera hablar un poco de desafíos y rutas para la mejora. ¿Qué podríamos hacer nosotros, digamos, desde el aula, para ayudarle a nuestros estudiantes, habiendo PISA o no habiendo PISA, por así decirlo? ¿Por qué en el fondo la lectura es una competencia tan clave para el desarrollo de los países? ¿No es cierto? Yo ahí quiero también dedicarle un par de minutos a conversar sobre quizás como la esencia, más allá de la evaluación, como les decía, es lo que la lectura hace para nuestra sociedad, o sea, la contribución que la lectura le entrega a nuestra sociedad. Y algunas habilidades transferibles que se pueden desarrollar a través de la lectura, podemos hablar algo de eso. También puse por ahí algunos ejemplos de ítems que podrían servirles a ustedes de referencia, como, no digo para preparar a los estudiantes, pero sí ayudarles a entender cómo les van a preguntar si es que les toca dar PISA, y porque obviamente esas preguntas responden a las necesidades de comprensión lectora en la vida real, en el contexto de la vida real. Y finalmente, hablar un poquito de cómo usamos la lectura como una herramienta de desarrollo ya profesional continuo, que se referiría a todos nosotros. Bien, entonces, estoy bien pendiente de la hora para no pasarme tampoco el tiempo y poder asegurar que tengamos un buen espacio de diálogo a través de las preguntas que ustedes vayan generando. Este mapa muestra el puntaje promedio de matemática, lectura y ciencias, que fueron las áreas evaluadas por el programa PISA el año 2022 y que se refiere a los países participantes. Ustedes saben que en general hay algunos países bastante estables que participan todos los años, desde el año 2000 que se inició PISA, o 99, y hay algunos países que entran y salen por distintas razones. En general, muchas de estas razones tienen que ver con decisiones políticas. Por lo general son esos los países que deciden de repente no participar. Me imagino yo también que al haber sido post pandemia, probablemente para muchos países era muy complejo ingresar a PISA y rendir las evaluaciones, porque en algunos países todavía el sistema no estaba todavía muy tensionado, o porque también quizás a algunos países les dio un poco de susto participar justo después de la pandemia, donde sabemos que para muchos países tuvo un efecto muy fuerte en las mediciones de habilidades escolares, el hecho de haber tenido los colegios, las escuelas cerradas, ¿no? Entonces, eso varía un poco esta población de países que en general a veces no participan, pero muchos de los países a los cuales siempre les va bien y aquellos países que más o menos se mantienen, en general mantienen una posición más o menos similar. ¿M? Ahí vemos algunos de los países de Latinoamérica que están en los colores eh, amarillo, ocre y rojo, que son los países que participaron, cuyos puntajes ya sea que se mantuvieron o descendieron, y en aquellos que están como en el top de la tabla, por así decirlo, no encontramos ningún país de Latinoamérica. ¿M? El país que em, digamos, por cultura se parece más a nuestros países latinoamericanos en la tabla verde, que son el top one, digamos, es Portugal. Y es el último en esa tabla. Generalmente a uno le dice, bueno, si uno quiere mejorar su puntaje de PISA, compárese con aquel país que es más similar culturalmente a ustedes. Y en general pareciera ser que Portugal es más parecido a nuestros países de Latinoamérica. Justamente a propósito de eso, Andrea Schleicher dijo, sí, compárate con ese país si tú quieres mejorar tu puntaje, pero si tú quieres transformar la educación de tu país, dijo, compárate con el mejor de la tabla. Así que ahí les paso ese dato, ¿no? De ser un poco más ambicioso, de tener una visión un poco más alta también respecto a lo que queremos con PISA.
Ahora, ¿qué mide PISA? ¿Qué mide PISA? PISA usa este marco en el cual hay una serie de habilidades que están estrechamente unidas. Uno tiende a pensar que cuando uno evalúa lectura, evalúa el comprender, pero el comprender es muy amplio. Y el comprender por sí solo, tal vez en un mundo en el cual hablamos de alfabetización funcional, podría quedarse corto respecto a lo que uno hace con la comprensión, lo que uno hace con la lectura. Por eso PISA habla también de usar. O sea, yo comprendo un texto no para quedarme en mi casa leyéndolo, sino lo comprendo para informarme y tomar decisiones, lo comprendo para aplicar conocimiento en mi trabajo o los estudiantes en su estudio, ¿no es cierto? Lo comprendo para poder responder preguntas o realizar alguna tarea, etcétera. O sea, hay distintos usos de la lectura que hacemos de los textos escritos que tienen, por ejemplo, no quiero decir que siempre la lectura es utilitarista, pero en general uno lee para algo. Y ese algo tiene que ver con el uso que nosotros le demos a la información. Debe ser muy importante en un mundo como el nuestro actual, donde hay tanta información dando vuelta, el uso adecuado de la información, porque sabemos que hay información que es falsa. A mí me pasa muchas veces con mis estudiantes en la universidad que les digo, ok, busquen alguna estrategia o alguna tarea, algún dato en Internet, pero fíjense bien dónde están buscando y adopten una actitud crítica, ¿no es cierto? Evalúen esa lectura para poder dar cuenta de su veracidad o verosimilitud. Entonces ahí está también esta habilidad de evaluar. Yo puedo evaluar la verosimilitud de los textos, pero también puedo evaluar los argumentos del autor del texto. Yo podría no estar de acuerdo con lo que un autor me plantea y decir, bueno, este argumento que él plantea es equívoco por A, B o C. Eso también es parte de la comprensión. Es un nivel de comprensión, sabemos, mucho más profundo, que requiere mucho más trabajo cognitivo y requiere como procesar la información a un nivel más profundo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero esa es una de las razones por las cuales también leemos y comprendemos. También está el tema de la reflexión, y el tema de la reflexión de alguna manera permea el uso y permea también la evaluación. Necesariamente para evaluar un texto, nosotros necesitamos reflexionar acerca de él. Y para usarlo también, yo pienso, porque podría ocurrirnos que confiáramos en la primera fuente que encontráramos sin profundizar en las ideas que en él se plantean, o pensar que el primer texto que leemos tiene toda la película completa del tema que se está tratando y no acudir, por ejemplo, a una fuente que plantee desde un ángulo distinto. Entonces, PISA, una de las cosas que hace, por ejemplo, los ítems de lectura, es justamente presentarles a los estudiantes dos textos de un mismo tema. ¿m? Entonces les dice, ¿cómo lo trata este autor? ¿Cómo lo trata este otro? ¿Qué se desprende de uno y de otro? En fin, juega un poco con esa capacidad de evaluar y reflexionar en torno a más de un texto, porque puede haber parte de la verdad del tema en uno y parte de la verdad del tema en otro. Entonces también tenemos que desarrollar en los estudiantes esa capacidad de evaluar los textos y de obtener o desprender de ese texto aquello que es cierto o certero o me sirve para lo que estoy estudiando versus aquello que no y tomarlo de otro texto. Y finalmente esta dimensión que tiene que ver con el involucramiento, que no es una palabra muy em, no sé si captura lo que en realidad es el concepto de engagement en inglés, ¿no? Que es el estar metido en la lectura. Y es una dimensión mucho más afectiva respecto al hecho de leer. Yo creo que cuando uno lee y se involucra, la lectura, la comprensión es mucho mayor porque justamente estamos con todos los sentidos puestos y atentos a lo que el texto nos dice y tenemos la capacidad muchas veces de identificarnos, se trata por ejemplo de una obra de ficción o de comprender mejor una situación, se activan, digamos, algunos mecanismos que tienen que ver más con la emocionalidad de uno y eso favorece muchas veces nuestra comprensión de aquel texto. El involucramiento en la lectura también permite que uno quiera seguir leyendo más. Y todos sabemos que es muy importante leer más, leer mucho más. Desde hace por lo menos 20 años, hay un estudio por ahí no, yo diría del año 88, los estudios de Anderson en Estados Unidos y luego Keith Stanovich, el del famoso efecto Mateo en la lectura, con Anne Cunningham, que hablan del tema del volumen lector.
No sé si han oído por ahí hablar del volumen lector. ¿Alguien ha escuchado hablar del...? No tiene que ver con la voz, ¿ah? Ni con leer en voz alta. Tiene que ver con la cantidad de lectura que uno hace. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese término, pero lo que plantean ellos es, imagínense lo siguiente, imaginen un estudiante que a lo largo de su escolaridad todos los días lee un minuto más en su casa, digamos, fuera de la lectura escolar. Y él dice, ese niño va a haber estado expuesto a un máximo de alrededor de 800.000 palabras cuando termine la escolaridad, cuando egrese el sistema escolar. 800.000 palabras. No digo que las entienda o entienda el significado, algunas de ellas sí, pero algunas van a ser palabras que solamente ha visto, o sea, sus ojos se han enfrentado a 800.000 palabras. Pero si ese estudiante lee una hora adicional a la lectura escolar, ¿ustedes saben cuánto puede llegar a conocer o enfrentarse a cuántas palabras? Si alguien quiere, puede intentar poner alguna cifra. Yo aquí en el chat los veo, a ver si alguien quiere estimar así, a cuántas palabras se enfrentará una persona después si leyera una hora diaria. Vamos a ver si hay alguien que se anime por ahí a estimar eso. No quiero dar la cifra todavía, pero no tenemos a nadie en el chat tratando de, tratando de estimar eso. ¿Un millón o más? Dicen por ahí. Pueden ser repetidas, sí. Y el hecho de enfrentarse, Aldo, a palabras repetidas es muy bueno, porque va fijando la forma ortográfica de la palabra y también va fijando el significado. 100 millones, dice por ahí. No, no tanto. Bueno, pero bien, casi 5 millones de palabras. Entonces comparemos. Un minuto, 800.000. Una hora, casi 5 millones de palabras. 4.870.000 palabras que una persona va a ver como sus ojos haber visto a lo largo de la escolaridad. Y eso ellos lo asociaron, hicieron varios estudios y correlacionaron con el percentil de comprensión lectora de esos estudiantes y en realidad era abismal. O sea, el estudiante con mejor, o sea, con mayor volumen lector, con mayor cantidad de palabras a las cuales estaba expuesta porque leía más tiempo, estaba ubicada en el percentil 98 de su curso. O sea, realmente tenía un nivel de comprensión lectora extraordinario. Entonces, eh, por eso apelo al tema del involucramiento, porque el involucramiento, que es esa motivación, ese interés, esa disposición, pero también ese hábito de leer todos los días, es muy gravitante para el volumen lector. Yo hoy día hice clases acá en la universidad y a uno de mis cursos, a mis estudiantes de primer año, les pregunté cuántos leían al menos media hora diaria lectura fuera de la lectura universitaria. O sea, no lo que les entregábamos para leer como parte de la carrera, sino lectura propia, recreativa. Muy pocos, creo que 8 de 30 levantaron la mano. O sea, muy pocos, los jóvenes hoy en día leen muy poco. Y 30 minutos es poco en general. A veces nos engañamos cuando decimos, no, pero están leyendo en el celular, ¿no es cierto?, en el tablet. Sí, están leyendo ahí, pero ellos mismos me reconocían, pero no es el mismo tipo de lectura que leer un libro. Y me decían, y mi comprensión se ve un poco afectada cuando leo en la pantalla. No me concentro bien, no leo en forma lineal y por lo tanto no logro leer la idea completa, sino que capto palabras. Y eso es distinto y eso afecta negativamente nuestra comprensión. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que no nos conformemos con decir, no importa, igual están leyendo en el celular porque no es el mismo tipo de lectura y eso afecta nuestra comprensión. Entonces, lo que se mide, como les digo, en lectura, en PISA, son estos 5 aspectos porque de alguna manera, obviamente la lectura que tienen ahí no es para preguntarles una pregunta literal, sino más bien de aplicación, de inferencia, porque también se les pide lectura más interpretativa, valorativa o crítica, que se llama, y eso requiere evaluar. Obviamente que hay que reflexionar y además de eso hay que involucrarse en la lectura más directamente. Creo además que todavía en PISA siguen habiendo preguntas de motivación y de hábitos lector y eso es muy interesante. Justamente acá en Chile estábamos viendo si podíamos como
contrarrestar las preguntas que se hacen en esas evaluaciones con las que hacemos en evaluaciones nacionales en Chile, como el CIMSE, para ver si estamos preguntándole a los estudiantes para lo mismo y poder sacar alguna conclusión. Bien, entonces, aquí solo a modo de ilustración, em, una manera en el fondo en que PISA evalúa, ustedes saben que hay niveles y hay unos puntos de corte, y aquí yo se los expuse para que ustedes supieran más o menos, porque a veces nos pasa, por ejemplo, que nos dicen, claro, la mayoría de los estudiantes en nuestros países están en el nivel 3 o están en el nivel 4 o están en el nivel 2. ¿Qué significa estar en ese nivel? ¿Ah? Eh, y no alcancé a poner toda la definición porque es mucho más larga que lo que está aquí, pero, por ejemplo, en el caso de, voy a hablar un poco del caso de Chile, que estaría en el nivel 3 como promedio, ¿no? Tampoco es que todos los tenemos muchos estudiantes en el nivel 2 y nivel uno, pero a nivel promedio estamos en qué logramos, qué logran nuestros estudiantes. Lo que logran es identificar el sentido literal de textos, o sea, una comprensión bastante a nivel localizar información o comprensión literal. Y eso en nuestro caso correlaciona bastante con nuestras pruebas CIMSE, que hablan justamente de un nivel de comprensión más bien literal en la mayoría de los estudiantes. A veces son capaces de integrar partes de los textos, pero principalmente para buscar información o para identificar la idea principal. O sea, todavía no infieren mucho, no logran mirar, por ejemplo, distintas perspectivas. Por ejemplo, si fuera un texto narrativo, qué piensa un personaje versus otro, o cómo expone una idea un personaje versus otro, eso no lo logran aún. Y si se fijan ustedes en los niveles 5 y 6, hay un nivel de profundidad en cuanto a la habilidad de comprensión lectora mucho más alto. Esto de alguna u otra forma nos sirve para pensar en qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras aulas con la comprensión lectora. ¿Mm? Aquí hay que hacerse un poco el examen de conciencia y decir, bueno, la mayoría de las actividades que yo hago con las lecturas que leen mis estudiantes, ¿para qué me sirven o para qué les sirven a ellos? ¿Solo para identificar a nivel literal o estoy tratando de ir un paso más allá? Estoy tratando de eh, pedirles algún tipo de comprensión más profunda, algún nivel de inferencia, algún nivel de relación entre un texto y otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que también como que nos llega la tarea de pensar en cómo estamos abordando nosotros la comprensión en nuestras aulas. También desde PISA, ellos distinguen entre lo que es el proceso, o sea, la parte más cognitiva de cómo el estudiante se involucra con el texto. Por ejemplo, si son capaces de leer, ellos no miden la fluidez lectora. Yo sé que en todos nuestros países el medir la fluidez lectora es algo que hacemos mucho. Sin embargo, claro, se requiere de una cierta fluidez en la lectura silenciosa para poder lograr captar la esencia del texto. Entonces, también tenemos que nosotros propiciar que nuestros estudiantes vayan adquiriendo ciertos niveles de automaticidad, y aquí estoy pensando más en los niños más pequeñitos, de manera que la carga cognitiva no se la lleve la decodificación, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto que nos cuesta leer porque no entendemos las palabras, no sabemos combinar bien las letras con los sonidos, nuestra lectura se vuelve muy lenta. Imagínense que yo leo esto como pu, pro, spro, se, so, como, des, de, lo. ¿Se fijan? Si yo estoy leyendo a ese nivel de velocidad y ustedes me preguntan después de qué trata lo que leíste, a mí se me agotó el cerebro, ya no puedo entender y es imposible darles una respuesta. Entonces, por eso necesitamos que nuestros estudiantes logren lo antes posible esa automaticidad en la lectura que les permita liberar la carga cognitiva que la lectura requiere como para decodificar y la transfieran a la comprensión. Eso es súper, súper importante y súper necesario. En la pandemia vimos que en general a los estudiantes, sobre todo los más chiquitos, de enseñanza elemental o primaria, lo que más se afectó fue el desarrollo de esta automaticidad, en general en la mayoría de nuestros países, porque claro, los procesos de adquisición de la lectura no ocurrieron en la sala de clase, ocurrieron a través de una pantalla, y eso afectó muchísimo el dar ese paso hacia la automaticidad para poder dedicarse a comprender, es decir, pasar, como dice Ginny Chal por ahí, ¿no es cierto?, de aprender a leer para aprender. Entonces,
le importa a PISA, ¿no es cierto?, estos procesos. O sea, cómo el estudiante se involucra con el texto, ¿m? ¿Qué hace? ¿Cómo localiza información? ¿Cómo comprende? ¿Cómo evalúa? ¿Cómo reflexiona? También pone atención en el tipo de texto. O sea, ¿qué texto le voy a dar? Le voy a dar, por ejemplo, un solo texto y va a tener que responder preguntas, en algunos casos ocurre así, a un solo texto, o va a tener que leer varios textos y va a tener que comprender y relacionar ideas o textos en distintos formatos. Por ejemplo, de repente ocurre que toca una infografía y hay que tratar de interpretar la infografía en el texto. Entonces, ahí puede pasar también que nuestros estudiantes quizás no estén expuestos a una tipología textual variada. ¿M? Yo diría que gracias a Dios hoy en día los textos escolares están cada vez más variados y nosotros mismos hemos incorporado otros tipos de lecturas en nuestras aulas, ¿no es cierto? La infografía, el reporte, el gráfico, otro tipo de lecturas que también son necesarias. Y finalmente también ellos consideran lo que se llaman los escenarios, que son los contextos en los cuales tienen que realizar una tarea de lectura o los propósitos para los cuales tienen que leer un determinado texto. ¿M? Puede ser para un interés personal, puede ser para algo educativo, para algo público o para usarlo en el campo laboral. Entonces, las preguntas a veces se formulan desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Le dicen en el contexto de la pregunta al estudiante, empieza cómo se relaciona, cómo se vincula este texto que va a tener que leer con una tarea en particular. Bien, eso, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Tengo aquí el chat abierto para poder atender a ella, pero no quiero ir muy rápido para no, para no poder responderle. Si no hay preguntas, avanzamos. No sé, Irma, yo no veo ninguna pregunta por ahí, así que me imagino que podemos seguir. Sí, sigamos, todavía no hay preguntas. Perfecto. Aquí Aldo dice una pregunta. Te Ah, ya, escuchamos. O sea, la debe estar cuéntanos, escribiendo. Aldo. Bueno, avanzo si no, y después, pero me fijo ahí en la pregunta de Aldo. Entonces, aquí yo les puse, aquí está la pregunta de Aldo. Muy bien. ¿Qué estrategias se pueden poner en práctica para reducir el tema de la carga cognitiva en la lectura? Muy bien, buenísima pregunta, Aldo. Mira, a ver, aquí hay que pensar como en el continuo evolutivo de la lectura, ¿ya? O sea, pensemos que los niños ingresan a prekinder, kinder, se familiarizan sobre todo con el lenguaje oral, escuchan cuentos, ¿no es cierto?, que las educadoras les cuentan. Ojalá ahí se trabaje muy fuertemente estrategias de comprensión que les permitan a los estudiantes también aplicar estrategias como predecir, inferir. Fíjense que a veces uno cree que los niños chicos no son capaces de hacer eso y hay evidencia, por ejemplo, de la formulación de inferencias, es algo que un niño hasta los 3 años todavía, o sea, ya a los 3 años lo puede hacer, puede inferir. Obviamente que infiere a partir de lo que escucha o de lo que ve, no está leyendo un texto, pero podría inferir a partir de mi lenguaje no verbal. ¿Se fijan? Entonces, uno podría usar las ilustraciones de un poeta y decir, a ver, miremos al personaje. ¿Qué nos dice su cara? ¿Estará contento? ¿Estará triste? ¿Estará enojado? ¿Y por qué? ¿Cómo sabes tú que está enojado? ¿Te fijas? Y ahí uno va desarrollando esas estrategias. Entonces, yo quiero como que quede claro la idea de que en los niños pequeños hay que trabajar la comprensión, pero a través de la comprensión auditiva y todas las estrategias de comprensión se pueden usar, el predecir, el inferir, el visualizar, el monitorear la comprensión, etcétera, formular preguntas, también se puede. Y en paralelo, conforme van adquiriendo, van aprendiendo a leer, que normalmente eso ocurre más o menos a la mitad de primer grado, lo que uno esperaría que de ahí hasta tercer grado los niños vayan desarrollando esa automaticidad en su lectura en voz alta, sobre todo porque la visibilizamos en la lectura en voz alta, de manera que ya dominen la capacidad de leer como en unidades completas las palabras, sobre todo aquellas palabras más frecuentes. Eso se sigue ejercitando muchas veces hasta quinto, sexto grado y es bueno que lo hagan los estudiantes, pero en paralelo, ya a partir de quinto grado más o menos, o cuarto grado yo diría, conforme se va automatizando la lectura en voz alta, también se va
agilizando la lectura silenciosa y eso le permite a los estudiantes reducir la carga cognitiva asociada a la decodificación. O sea, mientras más palabras yo puedo leer como un todo, ya sea oral o de forma silenciosa, más estoy liberando carga para transferirla a la comprensión. Pero no nos olvidemos que si yo no enseño explícitamente estrategias de comprensión, difícilmente voy a lograr el milagro. O sea, eso no ocurre así porque sí, sino que yo tengo que modelarle qué es inferir a un niño, modelarle qué es predecir, modelarle qué es monitorear. Porque resulta que la comprensión es algo que ocurre en nuestra mente. Entonces muchas veces los profesores no podemos ver lo que está ocurriendo. Aquí Aldo nos agrega que leen lento, confunde las letras, ya, claro. ¿Cómo podemos abordar esa diferenciación con ellos? ¿Cómo recupero el tiempo perdido? Muy buena pregunta. Mira, no tenerle miedo a hacer lectura en voz alta, pero no hacerla en forma individual. Yo lo haría en parejas que se lean unos a otros. Todos los niños, todos los seres humanos nos gusta escuchar una historia. Entonces, de repente, que se lean. Decir, ya, vamos al patio y júntense en parejas o en grupos o hagan una lectura coral o lectura en voz alta, y ahí uno ir como oyendo a ver qué tal están, modelándola también exactamente, y por ejemplo usando estrategias como por ejemplo el teatro lector, no sé si conocen el teatro lector, pero el teatro lector, sobre todo si son alumnos de secundaria, uno puede... por ejemplo, si han leído un cuento breve con los estudiantes, decirles, vamos a transformar este cuento en un libreto, ¿ya? Como si fuéramos a representar una obra teatral. Estás ahí trabajando la comprensión, porque tienen que demostrar comprensión de la lectura de ese texto y la escritura, porque van a tener que seleccionar partes del texto para transformarlo en un libreto oral. Y luego los estudiantes se asignan los personajes, uno es el narrador, etcétera, y van practicando varias veces en voz alta, como quien hace el radioteatro antiguo. Por eso se llama teatro lector. Y finalmente se graban los estudiantes escuchando esta, esta lectura como radioteatro, como teatro lector, y es un excelente, miren, se motivan mucho, se interiorizan con el personaje, van adquiriendo fluidez, porque claro, tienen que demostrar a través de su voz el significado del texto. Entonces, si el personaje está asustado, tendrán que hacer una voz de asustado, si está enojado, harán voz de enojado. Entonces, el teatro lector es muy, muy útil para desarrollar la fluidez, incluyendo todos sus componentes, no solo la velocidad lectora, sino también la prosodia, que es la entonación o la expresión, y también la precisión, que es no confundir las palabras, como tú justamente decías. No sé si eso te ayuda un poco con alguna estrategia de apoyo. Y Milagros dice para estrategias para mejorar la comprensión lectora. Vamos a hablar de ellas en breve. Voy a tratar de no demorar mucho, pero mire, les quería mostrar un poco aquí el tipo de texto. Se fijan, es un texto con una ilustración, es un texto informativo, tiene algunas viñetas, o no viñetas, pero sí algunos recuadros en los cuales se supone que está la información quizás más clave del texto. Entonces, aquí a los estudiantes no les puse las preguntas, creo, o en la otra diapositiva están, pero en el fondo para que ustedes piensen un poco en el formato del texto, que es muy real en el sentido de que es parecido o lo más similar a un texto que encontrarían en el periódico o encontrarían en un texto escolar, es decir, es literatura auténtica, está formateado y diseñado de esa forma. Y después las preguntas, por ejemplo, hay algunas preguntas que son literales, ¿cuál es el objetivo principal del autor? Probablemente eso se desprende después de leer todo el texto, no creo que esté explícito, pero hay otras que son más explícitas, como por ejemplo, em, aquí también, en el caso de la pregunta 18, ¿no es cierto? De policía, del texto sobre policía, que es el que recién les mostré, ¿no es cierto? Pero como al final de la introducción, el primer recuadro sombreado se dice, pero ¿cómo probarlo? Hay que leer ese pasaje para decir, de acuerdo al pasaje, los investigadores intentan encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Y cómo lo lograrían, no es cierto? Tendrían que ver cuál de esas es la más correcta. ¿M? Entonces, las preguntas, como les digo, apuntan por lo menos al nivel de inferencial y en algunos casos también de la evaluación. Y otras y dentro de la inferencia hay distintos niveles de inferencia. Hay inferencias que están de alguna manera gatilladas por la información está en el texto y quizás está un poco oculta y me va a costar
descubrirla, pero para otras inferencias yo voy a tener que usar mis conocimientos previos para descubrir aquello que no está explícito en el texto. ¿Mm? Pueden mirar, yo no, en temas de tiempo no quise poner más ítems aquí, pero si ustedes buscan preguntas liberadas PISA lectura en internet, les van a aparecer muchísimas y pueden usarlas probablemente para trabajar con sus estudiantes en el aula. O sea, yo creo que en eso hay que aprovechar esa posibilidad. Antiguamente quizás no teníamos ahí acceso a la prueba real, pero aquí hay preguntas liberadas que nos sirven para usarlas con nuestros estudiantes y ver también cómo les va. ¿Qué ha pasado con los resultados en PISA, PISA Lectura 2022? Yo antes les mencioné que cada 3 años cambia el foco de PISA, entonces lectura es el foco de PISA cada 3 años. El año pasado fue matemática, entiendo que para ahora debe venir ciencia y después ya nos tocará nuevamente lectura, pero el 2022 fue perdón, el 2022 hubo un foco en matemática. En general, hubo una caída totalmente inusitada en los resultados de más o menos 10 puntos. ¿Ah? Eso es harto y es un resultado significativo. Los resultados de lectura son los del medio, los que están en color azul. Y ahí ustedes pueden ver, las tendencias son bastante parecidas en las distintas asignaturas que se miden, pero veo claramente un desplome en matemática y en lectura que nos hablan de una preocupación. Ahora, es simple decir, ah, no, es que estuvo la pandemia de por medio. Sí, efectivamente estuvo la pandemia de por medio. Pero esta caída es el doble de la caída de los últimos 20 años. O sea, duplicamos nuestra caída. Aun cuando ya en 2018 se percibía una cierta caída, y ahí lo podemos ver incluso en el caso de lectura, la caída viene de antes, ¿no? Desde el 2012 más o menos. 2012 llegó un pic y de ahí hacia abajo, la tendencia fue hacia abajo. Y si uno estima eso en cuanto a cantidad de tiempo de aprendizaje, más o menos son 6 meses de aprendizaje, medio año. ¿M? La pandemia en algunos casos, creo que el Banco Mundial estimó que el rango era entre 6 meses y un año y medio de pérdida de aprendizaje, de pobreza de aprendizaje. Es como haber dejado de ir a la escuela, en el caso de PISA Lectura, durante 6 meses. Y en los niños más pequeños fue sin duda mucho más que eso. Pero eso para que más o menos pensemos cómo está la cosa y cómo nos va a tocar pensar en repuntar esta baja que es bastante grande. Y aquí los resultados en Latinoamérica, mirando un poco las tendencias, estas son tendencias promedio. Está América Latina en el color gris. Tengo Chile, perdonen que haga referencia a Chile, pero era el gráfico que tenía más cercano. Nosotros hemos ido un poquito más arriba que el resto de Latinoamérica, pero todavía estamos por debajo de la OCDE y nos pena como país no poder avanzar. Si ustedes se fijan, las trayectorias es bastante parejito nuestro resultado. Después del 2000 nos dimos un salto, ¿no es cierto?, al 2006 con casi 30, un poco más de 30 puntos de mejora, pero de ahí nos hemos quedado muy estancados. Y si uno pone esto frente a los resultados, en el caso de Chile, de las pruebas nacionales, el resultado es prácticamente igual. O sea que no hemos cambiado mucho. Nosotros sí observamos diferencias enormes a nivel del grupo socioeconómico y obviamente yo creo que si hacemos ese desglose para Latinoamérica es muy, muy parecido. Y si miráramos los resultados en los últimos 20 años, fíjense que tristemente como continente hemos mejorado solo 5 puntos. ¿Mm? Pasamos de 395 a 400. Nuestro pico estuvo por ahí por el año 2015, pero miren lo lejos que estamos del desempeño promedio de los países. Nos quedan 80 y más puntos, quizás 80 puntos de diferencia para llegar allá. Y eso créanme que cuesta mucho. O sea, nosotros en 20 años como país apenas llegamos a subir 30, casi 40, nos va a costar mucho más llegar más allá. Entonces, por Dios que tenemos tareas por delante, ¿no? Y desafíos que cumplir. Miro el chat por si hay alguna pregunta, pero me voy a apurar un poquito para que quede espacio para las preguntas. Entonces aquí, entrando un poco a los desafíos y las posibles rutas para mejorar, yo puse los desafíos en rojo, ¿no es cierto? Lo difícil. ¿Qué nos dicen estos resultados? Nos dicen que más de la mitad de los jóvenes en Latinoamérica tienen dificultades de lectura. Esto porque si uno desglosa por nivel de logro de los estudiantes, más de la mitad en Latinoamérica de los adolescentes está en esos niveles muy, muy básicos, es decir, no logran comprender
a niveles elementales como para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Y también vemos que en la mayoría de los países persisten las brechas de género. Sigue habiendo diferencias importantes con las mujeres con mejor promedio, logro promedio en lectura que los hombres. Por lo tanto, ahí también tenemos una tarea pendiente de poder lograr mayor equidad en cuanto a resultados entre hombres y mujeres. ¿Mm? ¿Qué rutas posibles veo yo? Y esto también lo tomé de algunas ideas que han surgido por ahí en distintas ¿puedes pasarnos acceso a las estadísticas y sus fuentes, por favor? Sí, todo lo tomé yo del informe PISA. Esto está todo en el informe PISA, el global, el gordo. Después puedo mandarles, compartirles a través de Irma el link para que lo puedan descargar, pero está todo en internet. Si uno busca PISA lectura 2022, está ahí. La gran parte de los datos que yo tenía, salvo los de Chile, que los saqué del informe PISA para Chile. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eh, con la pandemia nos dimos cuenta de que cuando los estudiantes, cuando hay brechas en los aprendizajes, y esto ocurre mucho dentro de un mismo grupo, ¿no es cierto? Flexibilizar un poco las experiencias de aprendizaje puede ser favorable. Un ejemplo de eso son las tutorías. Hemos visto que en todos nuestros países hemos recurrido a las tutorías en lectura para lograr nivelar lo antes posible a los estudiantes. Y eso da muy buen resultado, sobre todo en lo que preguntaba Aldo respecto al tema de la lectura, de la fluidez lectora. ¿M? La tutoría es un espacio mucho más reducido, es un 1 a 1 o 1 a 2, máximo 1 a 3, en el cual uno podría desarrollar y ejercitar la lectura, la fluidez lectora, para rápidamente alcanzar mejores niveles de logro y poder focalizarse en la comprensión. Otra estrategia es el grupo diferenciado, que no sé si en sus países lo conocen, pero en el fondo, dentro de un grupo curso, yo puedo, teniendo un buen diagnóstico de cómo están los estudiantes, un diagnóstico que me ilustre claramente, por ejemplo, qué porcentaje de niños tiene problemas en comprensión, quiénes lo tienen en fluidez, quiénes lo tienen en vocabulario, quiénes lo tienen en decodificación, por ejemplo. Yo en algún momento de la semana podría diferenciar y enseñarle a mis estudiantes a que 2 tercios del curso van a trabajar en forma independiente, sin interrumpir al profesor, y el profesor se sienta durante 20 minutos con un grupo de 5 y 6 estudiantes que, por ejemplo, en este caso, tuvieron problema en comprensión y trabaja alguna estrategia de comprensión específicamente con ellos. ¿M? Eso es lo que llamamos grupos diferenciados. Es diferenciar por habilidad, pero no en forma permanente, sino más bien por la habilidad en la cual un grupo determinado requiere ayuda y después cambiar a otro grupo y ofrecer la ayuda a ese grupo en otra área. ¿M? Invertir en la recuperación de los aprendizajes. Aquí yo creo que es fundamental el tema del volumen lector, lo que les mencionaba al inicio, ¿no es cierto? La cantidad de lectura que les damos a nuestros estudiantes. Cada día más, lamentablemente, hemos disminuido la cantidad de tiempo que le damos a los estudiantes para que lean y la cantidad de lecturas que les asignamos. Yo me doy cuenta que por múltiples razones en la universidad los estudiantes piden y piden que uno les dé menos lectura, o porque no la manejan, o porque están muy cansados y la salud mental, etcétera, etcétera. Pero hemos ido disminuyendo sus oportunidades. Y en los casos de los contextos más vulnerables, esos estudiantes que no tienen más textos en sus casas, la única fuente de textos es la lectura que reciben en la escuela. Y si disminuimos la cantidad de páginas, estamos afectándolos, lamentablemente. O sea, es cierto que nos hemos preocupado de cuidar su salud mental y que es importante, no estoy diciendo que no, pero eso va a expensas de que a veces por atender a esa inquietud de ellos de que es mucha lectura, dejamos de darles la oportunidad de enfrentarse a más texto, y eso es importante. Tomo aquí la pregunta de Aldo para medir adecuadamente las carencias en vocabulario. ¿Qué herramientas diagnósticas nos recomienda? A ver, para mí es difícil recomendar porque yo tengo una herramienta que es Dialect, y seguramente en Perú también la conocen porque en algún momento la hemos usado por allá o hemos explicado, pero también BeReaders tiene herramientas para medir esas carencias. Yo en general recomiendo plataformas porque son más fáciles de aplicar, pero también pueden haber pruebas por escrito, pruebas escritas en papel y lápiz, digamos. Por ejemplo, en los primeros grados, la prueba de alfabetización inicial de Malva Villalón y Andrea Rola es una prueba de muy fácil aplicación, pero hay que aplicarla 1 a 1. Las plataformas tienen la ventaja
de que uno las aplica de forma global. Y ahí B-Readers yo entiendo que tiene algunas herramientas de ese tipo ya bastante sistematizadas que pueden servirles para evaluar, por lo menos comprensión en forma global. Para descomponer eso, quizás otro tipo de plataforma les puede servir. La nuestra está descompuesta en todos los distintos subprocesos, pero seguramente hay otras que también lo hacen. No quiero hacer propaganda yo por eso. Y finalmente, cerrar las brechas en acceso a recursos y habilidades digitales también me parece que es muy importante porque la cantidad de texto digital que nuestros estudiantes van a tener que enfrentarse en su vida, ya sea escolar, en la educación secundaria o en la vida laboral, es cada día mayor. Y como hablábamos antes, las habilidades de comprensión en texto digital son distintas a las habilidades en texto en papel. Y a ver que ahí ayudarles a los estudiantes, por ejemplo, a hacer el skimming y el scanning, que son habilidades, digamos, de buscar información precisa en poco tiempo o de escanear, digamos, con calma, digamos, el texto. ¿Por qué está, vamos ya a los últimos temas que teníamos aquí en pantalla? ¿Por qué la lectura está dentro de las competencias claves que mide el desarrollo de una sociedad? Yo aquí me quiero quedar con tres ideas que me habría encantado desarrollar en mayor profundidad, pero no en el tiempo no puedo. Pero voy a dejarlas enunciadas para que al menos ustedes las piensen, las compartan con otros, si les parece. Y la primera es muy evidente, ¿no? Que la lectura comprensiva es la que abre la puerta a todos los aprendizajes y al conocimiento. Por ahí Ginny Chall, una investigadora norteamericana ya fallecida, pero que hizo un trabajo muy grande en lo que es el desarrollo de la lectura, dice, hay una primera etapa en que aprendemos a leer y una etapa en que aprendemos para leer. Si no está lograda esa primera etapa adecuadamente de aprender a leer bien y no remediamos a tiempo las dificultades que tengan los estudiantes en ese aprendizaje lector, y eso incluye lo que hablábamos con Aldo, ¿no es cierto?, respecto a la decodificación, la fluidez, etcétera, ese estudiante, conforme va pasando de curso, arrastra una mochila que es cada vez más grande, porque la complejidad de los textos y la complejidad de las actividades que tenemos que hacer con la lectura es cada vez mayor. ¿M? Entonces, por ahí hay estudios que dicen que puede tener hasta un 88% de probabilidad de fracaso en su lectura en cuarto grado si no remediamos los problemas lectores en primer grado. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, la gran tarea que hacen los educadores, los docentes en los primeros grados de enseñanza. Eh, si no leemos comprensivamente, no podemos aprender. Esa es la primera gran idea que yo les digo que de por qué la lectura está al centro, digamos, de lo que hacemos como sociedad y de lo que hacemos como escuela. Por otro lado, si pensamos en la lectura, también la lectura tiene una relación con las actividades sociales, cívicas, laborales que tenemos. O sea, leemos en nuestro trabajo y requerimos, y seguramente ustedes cuando contratan a alguien, si les toca contratar a una persona, miran un poco cómo son sus habilidades lectoras para saber si en verdad son competentes. En algunos trabajos, gran parte de la actividad que va a realizar una persona, un profesional, tiene que ver con procesar información escrita, pero también en la vida social, ¿no es cierto? Para participar adecuadamente, para participar en la vida cívica, yo creo, es importante leer. O sea, cuando tenemos elecciones, nosotros en Chile tuvimos elecciones el fin de semana pasado, necesitamos leer el programa de un alcalde para saber por quién voto, ¿no es cierto? Para elegir informadamente. Lo mismo si firmamos un contrato para comprar un teléfono celular. O sea, ¿a qué me estoy comprometiendo yo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me van a cobrar el día de mañana? Entonces, las personas que no tienen esa capacidad enfrentan de repente a problemas importantes. Hay estudios que muestran una relación muy directa entre problemas de salud y mala comprensión lectora, porque, por ejemplo, no sé, no poder leer bien un informe médico o las instrucciones de una medicina que tengo que tomar o de un examen que me tengo que hacer, también están afectados, digamos, si yo no tengo buena comprensión lectora o si no leo en general. Y para mí una de las más importantes es la última, ¿no? Que la lectura comprensiva nos humaniza, nos permite también entender mejor. Ahí hay un error por el corrector ortográfico en inglés, me puso major, pero es mejor. Eh, la lectura últimamente la hemos estado mirando también desde el punto de vista de, sobre todo la lectura literaria, la lectura de ficción, cómo nos ayuda a entender mejor a las personas, cómo nos permite en ese sentido humanizarnos, entender qué pasa por la cabeza de las personas, por qué reaccionan de una determinada
forma ante una situación o ante un problema. Y después, eventualmente, en la vida real, nosotros también podríamos desarrollar una empatía mayor frente a las personas que pasan por situaciones similares. Entonces, a mí esto último me apasiona y es una de las áreas que quiero empezar a investigar más profundamente, pero creo que hay un horizonte muy enorme, digamos, de hacernos mejores personas a través de, no sé, leer Shakespeare, leer Tolstoy, que entendieron tan bien al ser humano, ¿no? Y que lograron plasmar en sus obras esas características de las personas. Las habilidades que se pueden transferir a través de la lectura, sin duda está la escritura como una de las primeras, ¿no es cierto? Porque muchas veces a nosotros, a los estudiantes, les pedimos escribir acerca de lo que leen. Pero también hay conexiones más tempranamente, por ejemplo, el escribir una palabra, los niños, empezamos los niños pequeñitos, cuando la escriben, están procesando ortográficamente esa palabra y cuando la encuentran en forma escrita la van a leer más rápido. Y después están todas estas habilidades que tienen directa relación con la comprensión, como son el pensamiento crítico. Necesito para el pensamiento crítico haber desarrollado la inferencia, haber desarrollado bien la capacidad de formularme preguntas frente a un texto. O sea, estoy nombrando algunas estrategias que he nombrado antes, pero que de una u otra forma favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento creativo, y también el razonamiento verbal aplicado en la resolución de problemas, es decir, poder identificar aquellos verbos en los cuales en una pregunta de matemática o de cualquier otra asignatura están a la base del problema para poder entender qué procesos tengo que activar cognitivamente. ¿Qué consejos puedo darles yo para ya ir terminando? No me quiero pasar de la hora. Uy, ya me estoy pasando, ¿no? Ya algunos los he dicho. O sea, leer, 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 la incidencia del volumen lector en el desarrollo de capacidades. No necesito enfatizarlo más porque ya se los he dicho. Pero sí me parece que modelar las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, como por ejemplo la predicción, la visualización, la inferencia, modelar, mostrarles qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros hacemos una predicción. ¿M? Si yo uso la portada de un libro y les digo a los estudiantes, yo creo que este libro se va a tratar de ABC porque sé que mirando estas, o sea, hacer visible el pensamiento en el fondo. Eso es lo que quiero llegar con el modelamiento y darle muchas oportunidades a los estudiantes también para que puedan ejercitar estas estrategias antes de evaluarlas. Un aspecto que también está dentro del ámbito de lo que nosotros como profesores podemos hacer es alinear el nivel de complejidad textual a las habilidades de los estudiantes. Y esto tiene que ver con lograr determinar dónde están en su comprensión lectora. Si leen con un 95% de precisión en su lectura oral y además pueden comprender, no sé, 9 de 10 preguntas en el texto, quiere decir que ese texto está a un nivel independiente, es decir, lo puede leer con bastante libertad y sin que yo tenga que mediar ese aprendizaje. Si su lectura oral está entre un 90 y un 95% de precisión y digamos que responde, no sé, 7 de 10 preguntas de comprensión correctamente, está en lo que llamamos un nivel instruccional y ese nivel instruccional dice relación con que yo tengo que mediar un poco el texto, tengo que apoyarlos en la comprensión. Y si la comprensión y la precisión están bajas, es decir, en el caso de la precisión bajo el 90%, o sea, de 100 palabras que lee se equivoca en 10, y de 10 preguntas que responde de comprensión lectura solo comprende 50, perdón, 5, estamos en un nivel de frustración. Y con esos niños yo tengo que trabajar con alguna estrategia como la lectura guiada, diferenciar un poquito más la enseñanza para apoyarlos hasta que logren un nivel más adecuado de comprensión. Y quiero terminar solo con esta frase de la Gabriela Mistral, una poetisa chilena que se dedicó mucho a la pedagogía. Ella era profesora, era maestra, y ella decía que el futuro de los niños siempre será hoy, mañana ya es muy tarde. Y es un poco para transmitirles como ese sentido de urgencia de lo que podemos hacer también nosotros desde el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Pelusa. Totalmente inspirador ese cierre de Gabriela Mistral. Siempre estos números de PISA, el ranking en Latinoamérica a veces es, pues sí, como frustrante, ¿no? Para los países. Y siempre yo soy mexicana y siempre pues también pongo foco en la lectura de estos rankings de México. Ahora ya lo veo más a nivel global, pero sí, sí me gustaría, como de tu experiencia y lo que has observado en política
pública, o sea, el impacto de estos números de PISA o de estos rankings de PISA se relaciona mucho con la política educativa, pero también es cierto que, bueno, ahora los países asiáticos que están súper al top, ¿no? ¿Qué cosas hizo Chile? Y en ese sentido sí también es por la cercanía y porque pues sí tenemos muchísimas cosas en común. Y sí, de Latinoamérica ha tenido siempre mejores números y este despegue de 2000 a 2006, bueno, fue enorme ese salto y después como que sí mantuvo, digamos, evolutivo en sus números. Entonces, ¿qué acciones hubo Ujú. como país para la mejora de esos números? Mira, yo creo que una de las acciones importantes que Chile ha realizado y viene de antes de PISA es tener un sistema nacional de evaluación. No hay que tenerle miedo a la evaluación. A veces yo sé que el relato de que estamos preparando a los niños para la prueba o que la evaluación como que orienta el currículum. No, no, la evaluación no orienta el currículum en Chile, pero sí nos ayuda de una forma u otra a tener una métrica que nos oriente. O sea, sin datos es muy difícil tomar decisiones pedagógicas. Si yo tengo un grupo de estudiantes en cuarto grado y sé que la mitad de mis estudiantes tienen vocabulario descendido, o sea, pobre, insuficiente por lo menos para comprender los textos, yo tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo. Y ahí los profesores tenemos que tener como la suficiente digamos, formación para poder saber qué hacer. A mí eso siempre me sorprende mucho, que en la formación a mí me ha tocado formar profesores en Estados Unidos y sé que se les enseña a hacer un diagnóstico lector, ¿m? Y saber tomar decisiones a partir de ese diagnóstico. Nosotros en Latinoamérica no tenemos la cultura de la clínica de lectura, que es el medio a través del cual se forma a los docentes en Estados Unidos y en otros países también, en los cuales cada estudiante de futuro profesor trabaja con un niño en forma, mediante la tutoría, ¿no es cierto? Lo diagnostica, hace un análisis y luego hace unas tutorías y vuelve a evaluar. Y yo creo que esa capacidad de tomar decisiones, que también la tienen los médicos, los ingenieros, debiera estar a la base también de la formación de los futuros profesores. Y yo creo que ahí en Chile hemos hecho algunos esfuerzos por dar educación continua a los profesores en líneas con eso. Lo otro que hemos hecho, yo diría que tiene relación con ser bien precisos en el currículum. Las bases curriculares en Chile dicen, por ejemplo, en primer grado los estudiantes van a desarrollar las siguientes 4 estrategias de comprensión. ¿Ah? Aparte de todo lo otro de decodificación, de escritura, etcétera, pero dice, van a aprender a predecir, van a aprender a visualizar, van a aprender a secuenciar y van a aprender a, no me acuerdo cuál es la cuarta, pero hay 4. O sea, y el profesor se tiene que focalizar solo en esas 4 estrategias. ¿M? No le voy a pedir inferir quizás en primer grado, aunque lo podría hacer, pero sí tengo que asegurarme que sabe visualizar. Claro, Entonces, claro, y ser eso, sí, explícito yo creo que es muy importante para, de alguna manera, como esa accountability, ¿no? De tener como claro. eso. Sí, el seguimiento, me encanta y recuperando también una parte de lo que decías, hablando justamente de que no importa la edad, se pueden hacer muchísimas estrategias de lectura, de inferir y de comparar y de predecir, sin importar que todavía los chicos tal vez no decodifican perfecto, pero sí se puede hacer Absolutamente, ejercitar. Y en absolutamente. ese sentido van las preguntas que ya están animando los profes a preguntar sobre justo estrategias eh, Para segundo grado. para segundo grado. Por ahí preguntaban también para un método, me llamó la atención ese. Dice, ¿qué método de enseñanza recomiendan para la lectura en primer grado? Ay, mira, así en corto te lo voy a decir porque pues, esto que También ha es que es generado otra webinar en guerras en la la lectura, sí. alfabetización. A ver, de los únicos métodos que tenemos evidencia publicada son aquellos métodos que trabajan la parte fónica fonológica tempranamente. Es decir, que los niños logren desarrollar el principio alfabético, juntar la letra con el sonido y ir ya sea juntando sílabas, palabras, etcétera. Primero, versus los modelos holísticos. Los modelos holísticos en el fondo es leer la palabra a golpe de vista, o sea, como uno lee el logo McDonald's, ¿no es cierto? Eso no sirve porque después no se transfiere esa habilidad, es más bien una memoria visual. ¿M? Entonces yo recomiendo los métodos fónico-fonológicos, ya sea con silabario, ya sea con palabras de uso frecuente. Y esa ejercitación para responder la pregunta ahí de segundo grado,
también hay que mantenerla un ratito, muy cortito, 5 o 3 minutos, 5 minutos en cada clase para ir afianzándola, ¿m? Porque puede que haya niños que se hayan quedado un poquito atrás y todavía no decodifican palabras de uso frecuente o tienen algún rezago en conciencia fonológica. Hay que trabajarlo 3, 5 minutos en segundo grado también. Pero ir paulatinamente agregando ya más fuertemente la comprensión y el vocabulario. Los investigadores actualmente le están dando muy fuerte el tema del vocabulario como el eje diferenciador en la comprensión. Así que yo ahí también enfatizaría eso. Claro, muy bien. Y justo eso, poner en contacto a los estudiantes con diversos tipos de texto, ¿no? Y, o sea, con una gran cantidad de tipos de texto y reflexionar en su uso en la vida real. Exacto. Eh, no sé si por acá me Hay una pasaría. pregunta sobre lo de los estándares, que no son los más adecuados. No sé si se refiere a los estándares de PISA o si se refiere a los estándares del Ministerio en Perú. La verdad es que desconozco eso. Necesitaría más contexto. Yo creo que hay que pelear esta batalla de que es importante tener datos como profesores. O sea, ¿por qué otras profesiones usan datos y nosotros no vamos a usar datos? O sea, y no son para Sí, sancionar ni al docente, ni al colegio, ni cerrar la escuela. No, son para mejorar nuestra docencia. Es para eso. claro. Sí, me parece que iba en el sentido porque, bueno, o bueno, me siento identificada porque a veces también un poco la respuesta de los países es que el instrumento a veces está Mm, construido, digamos, no tan aterrizado a las culturas de los estudiantes que los están contestando. exacto. Si quieres, tomo la última pregunta de Yuridia. Dice, se exige mucho el avance en lectoescritura en prekinder y kinder en Estados Unidos. Eso me ha impresionado porque en México ahora se espera hasta primer grado y segundo para consolidar. Yo creo que aquí hay una confusión, ¿ah? Yo conozco harto el sistema norteamericano. No es que uno quiera que los niños aprendan a leer en prekinder y kinder. No es necesario que un niño aprenda a leer en prekinder y kinder. Lo que sí hay es un enriquecimiento y un fortalecimiento de las habilidades prelectoras, la comprensión, aunque el niño todavía no decodifique, la familiarización con los libros, o sea, el poder tomar un libro, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esta es la, no sé, ahí dice, esta es la portada, este es el título, este es el autor. Ese tipo de actividades se hacen en prekinder y kinder. Y esos son precursores lectores. Los niños se van familiarizando con las letras del alfabeto, pero de manera lúdica, ¿ah? No haciendo, forzando a los niños a leer en una clase formal. El aprendizaje lector ocurre más o menos a mitad de primer grado en casi todas partes del mundo. Pero si yo le traigo una base de conciencia fonológica, de principio alfabético, de haber intercambiado ideas con libros, de haber conversado y haber comprendido libros en forma oral, esos niños van con una ventaja muy importante. Ojalá en primer grado consolidar la lectura, eso sí. Lo que sí hacen los norteamericanos y a mí me parece muy fundamental es que los niños terminan kinder conociendo el nombre y sonido de todas las letras, y yo creo que esa es una gran ventaja que nosotros en nuestros países no hemos negado a aplicar. Muy bien. Ahí hay otra sobre cómo sensibilizar a las familias, donde se expande el consumismo de videos Oh, cortos sí. y la cultura de la imagen. Un poco lo que Ese. decías, ¿no? De la Oh, baja en cantidad. Incluso apenas salió un paper que los mm. profesores de literatura y en Estados Unidos, de las universidades más prestigiosas, Terrible el tema del consumo de de, imagen versus, sí, versus decían que los la... estudiantes de Sí, literatura ya no son capaces de leer libros completos. Entonces, ¿cómo puedes resumir El Quijote? ¿O cómo puedes sí, resumir sí. Romeo y Julieta, ¿no? Pero sí Oh, y es cada un día se tema. corta más, se leen, la gente no lee nada. Es muy triste, así que hay que hacer campaña. Yo creo que hay que usar los rostros. Cada país tiene rostros de personas que influyen, los famosos influencers, pero que muevan la lectura. Eso es lo que, por ejemplo, han logrado los famosos booktubers, que no sé si los conocen, pero en el fondo son adolescentes que leen mucho y que recomiendan libros a través de YouTube. Entonces se tomaron un canal inteligentemente, podríamos decir, para hacer que otras personas lean. Sí, muy bien. Pues yo tengo que recordar y va en sintonía a todo lo que expusiste, Pelusa. Es que en Readers tenemos más de 3.000 textos breves, justamente tomando en cuenta eh, el punto de atención, pero la importancia de tener contacto con diferentes tipos de texto en su formato real, ¿no? Entonces tenemos infografías, refranes, leyendas breves, cartas.
y todos nuestros textos tienen preguntas para verificar la comprensión lectora y justamente los procesos que se reportan en PISA, las habilidades o macrohabilidades, son los referentes que nosotros usamos para hacer esas preguntas. Entonces, este tema de realmente trabajar con datos, observarlos y pensar como profesores qué hacer para mejorar esos resultados, pues ese camino entre una evaluación y otra es lo que hace la diferencia, porque reorientas tu práctica para mejorar los resultados de los estudiantes. Y también mencionar que sobre el tema de la fluidez tenemos un apartado en la plataforma, un módulo, que es una ayuda para justamente identificar el nivel de fluidez que tienen los estudiantes con textos específicos para cada nivel y poder identificar también el tipo de error, digamos, o tropiezo que tienen en ese proceso de consolidación de la fluidez, que es tan importante dominarla para poder tener una buena comprensión. Entonces, ahí a nuestros usuarios que nos están viendo, pues los invito a que vean ese módulo y también, por supuesto, a que eh, usen los desafíos y los libros, que tenemos más de 700 libros, igual todos intervenidos con preguntas para mejorar la comprensión lectora. No sé si quisieras agregar algo más o No, ya nada damos. más. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y nada, pues gracias por su atención y sus buenísimas preguntas. Bueno, Pelusa, un honor, un gusto estar contigo en esta sesión. Un gusto también. Que Muchas estés gracias, muy Irma. bien. Hasta luego. Hasta luego.